histórico que informe que obviamente hay bastantes cosas que todavía faltan. Pero para conversar sobre este y otros temas vinculados al turismo estamos con el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, el congresista Ricardo Marcenaro. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Diálogo. Muchas gracias. Hay bastante que hacer en el Perú y particularmente en Lima para poder atraer la gran cantidad de turistas que podríamos tener en nuestro país. Así es, todavía hay mucho por hacer, pero evidentemente hay que reconocer que existe un gran cambio entre lo que ha sido la recepción al turista hace 6 años y lo que es hoy día. No solamente por el tema del terrorismo, sino por el gran cambio que ha existido en las empresas aéreas, en las organizaciones que se han creado, en el propio aeropuerto, cómo ha mejorado en todos sus servicios. Y en consecuencia, si bien hay mucho por hacer aún, evidentemente hay un cambio que los turistas que han estado antes reconocen que se está produciendo en el país. Vamos a ver lo que se podría hacer para mejorar esta situación. ¿Qué es lo que considera usted que debe efectuarse? ¿Qué medidas tienen que tomarse para cambiar este problema que atraviesan los turistas? Asaltos en la vía pública, secuestros al paso y todo lo que está de moda en Lima, ¿no? Bueno, existe una policía especial para atender al turista que ha sido reforzada. Existen fiscales por primera vez en la historia peruana que se dedican a atender casos en los cuales se atentan contra turistas. Existe todo un programa que se ha coordinado entre la Policía Nacional y diferentes alcaldías para proteger al turista. O sea, ya existe una acción que se viene tomando, pero hay que continuar. En primer lugar, hay que enseñarle a la población que el tratar al turista viene fundamental. Tenemos que crear una conciencia de la necesidad de tratar bien a un turista. Esto es fundamental. Los países que tienen gran captación de turismo hacen eso. Allí, por ejemplo, vemos un taxista que tiene una tarifa para el gringo y otra tarifa para el peruano. Así es. En la medida que existan tarifas fijas, en la medida en que existan taxímetros, por ejemplo, que le permitan a un turista conocer exactamente cuál es la tarifa, esto va a ir mejorando. Ahora, el aeropuerto tiene servicios de empresas debidamente instaladas que cuando llegan los turistas se les ofrecen. Lo que pasa es que hay otras personas que se ofrecen por precios menores. Entonces ahí viene el jaloneo, ¿no? Ahí el jaloneo de los turistas. Y que a veces no resulta siendo menor porque luego les agregan una serie de plus. Evidentemente hay mucho por hacer. Pero ahí hay que controlar también, ¿no? Hay que establecer un sistema mediante el cual se controle el centro de Lima, que es realidad, lo que ustedes han mostrado, es una zona sumamente insegura, en la cual espero que ahora con el nuevo alcalde y con las coordinaciones que haga, toda su familia, creemos que todo este proceso de los vendedores ambulantes generan pues una confusión en el centro de Lima que evidentemente es aprovechada por los delincuentes. Creemos que todo este proceso, que desgraciadamente no se puede hacer de la noche a la mañana, debe continuar con la mayor rapidez posible porque nuestra fuente principal posiblemente de divisas en los próximos años va a ser el turismo. Hoy día es la tercera. ¿Puede ser? Allá es la tercera fuente de ingresos y en consecuencia pensamos que en el futuro va a ser la primera. Hagamos este cálculo muy simple. En este momento en el Perú están ingresando 600.000 turistas. Hace unos años ingresaban 300.000 al año. Y si cada turista en el Perú trae alrededor de $1.200 y vamos a llegar al 1.000.000 de turistas en los próximos años, estamos hablando de 1.000 y pico de millones de dólares que están ingresando solamente por concepto de turismo. Esto genera empleo, genera un movimiento económico que es fundamental, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para darle seguridad, para darle tranquilidad al turista. Desgraciadamente, en todas las grandes capitales del mundo, y me refiero en Washington, en París o en Roma, se producen asaltos, así como se produce a los ciudadanos nacionales, también a los turistas. Bueno, hay que tratar de evitarlo, pero es muy difícil impedirlo en forma total, porque siempre existe delincuencia en estos países. Muchas veces el turista se siente estafado, congresista. Ingresa a un hotel y allí vimos a un ciudadano español, a él le cobraban una tarifa y a su esposa, por ser peruana, otra, pese a que compartían la misma cama. Estas cosas increíbles pueden perfectamente controlarse y evitarse, ¿no? Para eso está y además el está Ministerio de Industria y Turismo. Está el Ministerio de Industria y Turismo, además hay un servicio... Indecopi también, Está ¿no? Indecopi tiene un servicio excelente de trato al turista en el cual el 90% de los casos son resueltos telefónicamente. Tiene unas estadísticas realmente impresionantes, tiene lo que se llama el hotline, la línea caliente, abierta a las 24 horas, oficinas en los principales aeropuertos del país, en los cuales el turista reclama de que la agencia no le ha atendido bien, que el ómnibus que contrató no es el que corresponde o que el hotel lo está engañando, inmediatamente procede. Está resultando muy bien realmente cuando han habido ¿Hay abusos. intervenciones, hay sanciones? En forma inmediata y si no después hay sanciones muy altas.
multas muy elevadas. En este momento el Ministerio de Industria está revisando todos los hoteles del país y ya revisó los de 5 estrellas, 4 estrellas, por eso lo que ustedes han visto ahí y seguramente son de algunos les pocas ha quitado estrellas. un par de estrellitas. Así es. Y, se da el caso, ¿no? y se les da un plazo, y si no se adecúan a las normas internacionales, porque estas son normas internacionales. Cuando uno paga por un hotel 5 estrellas, tiene que ser igual en Lima que en cualquier otra ciudad del mundo, y en consecuencia uno se siente estafado si es que no cumple los requisitos de las estrellas. Todo esto se está revisando. Ahora se ha entrado a revisar lo que son restaurantes, porque los restaurantes también tienen categorías de 5, 4, 3 tenedores. En consecuencia, eso también se está haciendo. Lo que pasa pues que no son un hotel, ni 5 hoteles, ni 10 restaurantes. Entonces es un proceso que va a demorar un cierto tiempo, pero que se está efectuando y de lo cual el gobierno tiene plena conciencia por la importancia que tiene para el país el tema del turismo. Y yo estoy seguro, y esto lo digo con absoluta seguridad, de que en los próximos años el Perú va a ser el primer destino latinoamericano en materia de turismo si seguimos en este crecimiento por encima del 20% al año que estamos creciendo en este momento. Esperamos que sea así, congresista, y le agradecemos su presencia en esta edición de Diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas patrias, por Igualmente. No vamos a tocar ninguna que tenga que ver con acusaciones. Más bien vamos a hablar de una denuncia que se ha hecho, una situación que se ha planteado a propósito de la prohibición de un vuelo que tuvo una línea aérea americana de aviación el último 1 de agosto. No se le permitió, por razones de seguridad, viajar hasta el Cusco. Nosotros, luego de que ha pasado el problema, de alguna manera queremos una opinión reflexiva sobre lo actuado. ¿Por qué primero Americana? ¿Por qué no fueron otras líneas aéreas? ¿No reunía las medidas de seguridad pertinentes? En fin, todas esas preguntas vamos a conversarlas con el congresista Ricardo Marcenaro. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó? Es decir, la DGTA ha actuado en relación a una línea aérea por alguna razón fundamental, solo por razones de seguridad, porque la otra parte señala que parece que han habido elementos secundarios que han movido esta prohibición de parte de la DGTA. ¿Usted qué opina como congresista? Bueno, esto se origina en 2 razones. Una de ellas es que hay toda una reforma en la Dirección General de Transporte Aéreo que está ahora en manos de una persona que es un civil, ya no es un miembro de la fuerza en muchos años. Y en segundo lugar, que hay una gran presión de parte de la Boeing, que es la empresa fabricante de estos aviones, debido a la cantidad de accidentes que hay en los Estados Unidos, está recibiendo muchas demandas. Entonces ellos han empezado a notificar a todos los países en los cuales existen aviones de su compañía, señalando una serie de requisitos que deben ser exigidos. Entonces, al recibir la Dirección General de Transporte Aéreo estos documentos, inmediatamente le exige a las empresas aéreas que tienen ese tipo de aviones que cumplan con determinadas condiciones. Entonces ahí está el origen del problema. Pero eso es perfectamente aceptable. Sabemos bien que Estados Unidos está elevando sus condiciones de seguridad. Hay mucha presión en toda América Latina porque ellos han tenido una serie de problemas en cuanto a seguridad de aviones. Y la gente ha comenzado a demandar a empresas como la Boeing para que haya una mayor seguridad. Pero ¿por qué empezar con una línea aérea y no con otra? Probablemente hay otras líneas aéreas aquí en el Perú que tampoco tienen la certificación adecuada, como se han dicho en algunos medios de comunicación. Es decir, ¿por qué por ahí? ¿Hay elementos subjetivos en esa situación? Bueno, a mí me sería muy difícil opinar sobre eso porque no conozco. Evidentemente, en cuanto al tema de fondo, estamos todos de acuerdo que la Dirección General tiene razón en elevar las condiciones de seguridad para darnos seguridad a todos los peruanos y extranjeros que circulamos en estos aviones. Y recuerde usted, Mónica, de que en los últimos tiempos el Perú ha sido bajado de categoría. Estábamos antes en la categoría 1 y ahora estamos en la categoría 2. Y si pasáramos a una categoría 3, porque la 2 es una provisoria, simplemente nuestros aviones ya no podrían volar, por ejemplo, a los Estados Unidos. O sea, es muy grave la situación como para dejarla pasar. ¿Eso podría ocurrir de acuerdo a la situación actual? Para eso justamente se está haciendo toda esta reforma en la Dirección General de Transporte Aéreo por gente profesional y seria, y por eso es que estamos tratando de volver a alcanzar la categoría número 1. Creo que la crítica estaría en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo, porque todos vamos a estar de acuerdo en cuanto mayores medidas de seguridad se tomen mejor para el país y para todas las personas que vuelan en el país. Pero sí quizá la crítica estaría en cuanto a la forma, si esa era la mejor forma de hacerla, si el haber afectado fundamentalmente a una empresa aérea era lo más adecuado. En temporada alta, donde evidentemente hay mucha presión de pasajeros, donde incluso se ha esperado que los pasajeros estén dentro del avión para luego bajarlos del avión, en fin, todo un escándalo, ¿no? Así es. Entonces lo que sé que está haciendo en el Congreso la Comisión de Turismo y Transporte,
a través de su presidente, es justamente investigar este tema y tratar de llegar al fondo. Y seguramente, según he escuchado, van a ser citados los miembros de la dirección a fin de que informen por qué es que se ha realizado esta paralización en determinada empresa y no en otras. No obstante, que tengo entendido que después otra empresa aérea también le paralizaron uno de sus aviones. Esto fue 10 días después, según señalan, y no alcanzó los ribetes escandalosos de la primera, porque claro, no hubo pasajeros dentro del avión ni tampoco bajaron a los pasajeros. Esto no ocurrió con la segunda línea aérea, esto ocurrió varios días después. Claro, lo que habría que determinar es si Americana ya sabía, porque tengo entendido que fue notificada con algunas horas de anticipación, y si permitió que entraran los pasajeros sabiendo que podía ocurrir esta situación. Eso no lo conozco y sería materia de toda una investigación. En todo caso, el director de la DGTA, ¿usted considera que en la forma no ha actuado correctamente? Creo que eso es lo que hay que investigar. Si es que en la forma actuó, no me atrevo yo ya a juzgar porque no tengo todos los elementos. Él tendría que demostrar por qué es que actuó de esa manera. Pero en todo caso me preocupa la forma, porque hay una cosa que es elemental, Mónica, y es que el turismo es sumamente delicado. Uno no puede afectar este proceso tan importante que vive el Perú. Ya hemos visto en las últimas estadísticas que vamos a superar aparentemente los 600.000 turistas. Y esto le hace un gran daño a la imagen del Perú, a la seriedad de nuestras líneas aéreas y de nuestra aeronavegación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se toman estas medidas. Por lo tanto, yo por eso digo, en cuanto al fondo estamos de acuerdo. De la forma hay que investigar si realmente se siguió el procedimiento adecuado. Esta invitación también tiene que ver con la elaboración de un anteproyecto que está realizando usted y que tiene que ver con la aviación civil. La legislación actual es bastante antigua y hay que modernizarla, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el temperamento de tener una nueva ley de aviación civil? Bueno, así es una ley antigua, es una ley que requiere una serie de modificaciones, es una ley en la cual hay que establecer si lo que queremos son cielos abiertos, es decir, cielos abiertos en realidad, que vengan todas las empresas que realmente deseen venir, deben haber limitaciones y debemos establecer protecciones a las líneas aéreas nacionales. ¿Qué participación debe tener la Fuerza Aérea dentro de la Dirección General de la Aviación Civil? Recordemos que la aviación civil peruana ha tenido muy poco desarrollo en comparación con países vecinos. ¿Considera que en todo caso no merece proteger la aviación nacional, es decir, la aviación comercial nacional, que más bien debe haber una intención, una política de cielos abiertos? Yo pienso que sí, que debe haber una política de cielos abiertos, pero siempre tomando ciertos recaudos con relación a las empresas aéreas nacionales. Pero hay que permitir, evidentemente, que quieran venir otras empresas trayendo turistas, que al fin y al cabo es lo más importante para el país, que éstas puedan venir con absoluta libertad. ¿Y en relación a la Fuerza Aérea? Creo que la Fuerza Aérea cumple un papel fundamental, creo que la Fuerza Aérea debe dar asesoramiento a la Dirección General de Transporte Aéreo, pero sí creo que debe ser dirigida por civiles. Estoy totalmente de acuerdo con el último cambio que ha habido. Debe tener límites y de cada uno pues tiene una especialidad diferente. Entonces la Fuerza Aérea debe tener una presencia en la Dirección General de Transporte Aéreo por razones de soberanía nacional y de seguridad nacional, pero la aviación civil debe ser dirigida por civiles. ¿Este anteproyecto está ya en manos del presidente de la República? ¿Están evaluando dentro del gobierno este anteproyecto? Lo estamos trabajando, todavía es un anteproyecto, como usted bien dice. Vamos a iniciar una discusión a nivel nacional. Queremos que todos los técnicos y especialistas analicen este trabajo, y lo estamos consultando también con la ministra de Transportes a fin de que nos dé su opinión para poderlo ya presentar como un proyecto de ley, esperamos que muy pronto. Bien, congresista Marcenaro, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente alguna vez más lo estaremos invitando para hablar sobre acusaciones constitucionales. Parece que se vienen algunas. Así es, justamente hoy día debo recibir toda la documentación de aquellas acusaciones que están pendientes y a fin de que se pronuncie la comisión que tengo el honor de presidir. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más información. En compañía del congresista de Cambio 90, Ricardo Marcenaro, quien es integrante, como sabemos, de la Comisión de Constitución. Hoy se ha aprobado este polémico proyecto de ley según el cual el presidente Alberto Fujimori estaría apto para una tercera reelección. Buenas noches, congresista, bienvenido a Monitor. Tercera reelección es el tercer periodo de gobierno, es la clave de la frase que he mencionado. ¿Ustedes consideran que el presidente Fujimori se encuentra actualmente en su primer periodo de gobierno? Quisiera que nos explicara cuál es la figura de interpretación de la Constitución que han aprobado hoy. Sí, hoy día hemos aprobado una interpretación en la medida en que la oposición nos ha manifestado con mucha frecuencia de que habían dudas
en cuanto a cuál sería la interpretación constitucional. En consecuencia, para quitar todas estas dudas, hoy día se ha dado una interpretación estableciendo lo siguiente: el presidente ha sido elegido con una nueva constitución, y en esta nueva constitución, que del año 1993, el presidente ha sido elegido solamente una vez. En consecuencia, le correspondería un segundo periodo a partir del año 2000. Estamos diciendo en el supuesto caso que el presidente desee presentarse para esa época como posible candidato. En consecuencia, se ha resuelto esta gran duda, y lo quisimos hacer ahora y no en el 1999, para que no se diga que estábamos cambiando las reglas de juego y que todos pudieran conocer exactamente cuál es la interpretación constitucional ahora, en que no es un tema toda vez que no hay una elección inmediata. Hay dos temas que quería que usted me precisara. En primer lugar, usted habla que se quiso hacer ahora y no en el año 99. Sin embargo, ¿cuál era la verdadera urgencia de sacar este proyecto a la luz? Se habla de una cortina de humo para tapar las acusaciones de Vaticano contra Vladimiro Montesinos. En todo caso, ¿cuál es la versión oficial de por qué se saca con esta celeridad este proyecto, que este jueves debe estar seguramente aprobado y será ya una ley del Congreso? Bueno, en primer lugar, déjeme rectificar algo. Esta norma fue discutida cuando se trató el tema en el Congreso de la nueva norma de procedimientos administrativos. Ahí surge el tema de la reelección. Esto fue el día jueves. El día viernes se publica y el día sábado este delincuente hace declaraciones. Por lo tanto, no es que el tema electoral ha sido para tapar el otro, sino ha sido al revés. Nos llama la atención que el otro tema haya surgido justamente en el momento que surge el tema de la posible reelección. Precisemos también, congresista, que cuando se presentó este proyecto del congresista Medelius sobre las normas administrativas, parlamentarios del gobierno dijeron que era absurdo plantear que eso significaba permitir la reelección de Fujimori. Ahora sí se está haciendo una norma que con todas sus letras, por decirlo así, habla de la reelección. Así es, porque esa norma era una norma de procedimientos administrativos y por lo tanto no está dedicada al tema de la reelección del presidente de la República, sino a todo el procedimiento administrativo. Por eso se dijo en ese momento. Sin embargo, la oposición consideró que esa norma había sido dictada con esa finalidad. Entonces, de una vez, en vista que ha habido ya 1 año y pico de pedidos de la oposición para que se trate el tema, y en vista de que pedían una definición sobre esta materia y de que existían dudas sobre la interpretación, hemos aplicado una de las dos interpretaciones posibles. Ahora el pueblo sabe perfectamente bien cuál es la interpretación y que si el presidente desea ser candidato en esa época podrá hacerlo. Ahora, yo tengo otra pregunta. Suponiendo y asumiendo que la primera elección del presidente Fujimori en el año 1990 es un hecho anterior a la Constitución del 93. Digamos que esa elección no puede computarse o considerarse dentro del artículo 112, que es lo que ustedes interpretan. Sin embargo, desde el año 93, en que se promulga la Constitución, hasta el año 95, había un presidente de la República y era el señor Alberto Fujimori. Entonces, la pregunta que se hace el congresista Carlos Chipoco y que yo traslado a usted, ¿qué era Fujimori entre el 93 y el 95 si no presidente de la República en su primer periodo? Era un presidente de la República, pero que había sido elegido por la Constitución de 1979. El presidente de la República había sido elegido con la Constitución de 1979 para gobernar por un solo periodo de 1990 a 1995. En 1993 se reforma la Constitución y por lo tanto él se presenta nuevamente con la nueva Constitución que le permite estar 2 periodos. En consecuencia, se cuenta a partir de esa nueva Constitución. ¿Se da cuenta que esto significa que en los libros de historia habrá que poner que el primer periodo de Alberto Fujimori fue del año 95 al 2000 y el segundo del 2000 al 2005 en el caso de que triunfara? El periodo 90-95 en el que, por ejemplo, se acabó con la hiperinflación, se acabó con el terrorismo, se capturó a Abimael Guzmán. Todos estos logros pasarán a la historia como producto de un periodo en el que no hubo ningún mandatario, ningún mandato real. Al contrario, si el mandatario fue quien inició estas reformas de Alberto Fujimori. ¿Ese fue qué periodo de gobierno? Regido por una Constitución, porque él, acuérdese que él fue elegido en 1990. Él no ha sido elegido en 1993. Lo que ocurrió es que en el 93 se dio una nueva Constitución y esa nueva Constitución permitió una nueva elección en 1995. Por lo tanto, la historia dirá que Alberto Fujimori gobernó con la Constitución de 1979 del 90 al año 95 y que en ese periodo se produjeron las reformas que todos conocemos, la pacificación, etcétera, etcétera. Digamos que Fujimori triunfa en el 2000 y en el año 2003 vuelve a cerrar el Congreso, vuelve a haber una nueva Constitución que permite la reelección por 2 periodos más. Yo no me puedo poner sinceramente en esa situación porque jamás se va a repetir
la situación que se produjo en el Perú, en el cual el Sendero Luminoso tenía dominado gran parte del Perú. Pero la el gran problema, corrupción en las congresista, es que ya no hay confianza en la institucionalidad. Al contrario. Si es que hay este cambio de leyes o cambio de reglas de juego. Al contrario, ahora va a existir mucha más confianza. Lo que dictaba todo el mundo, y peruanos y extranjeros, es que de una vez se definiera si era o no posible una reelección para darle tranquilidad a todos, que se definían las reglas. Era mejor definirlas ahora y no definirlas al final de este gobierno, que sí, evidentemente hubiera dado una mala interpretación. Por lo tanto, se hace ahora que no hay ningún proceso electoral, y por último es el pueblo el que decidirá ahora, si es que se presenta. Yo le pregunto una cosa un poco más de fondo. ¿Es tan importante un tercer periodo de Alberto Fujimori? ¿Es tan importante que se reelija en el año 2000? En este momento ese no es el tema. En este momento no sabemos qué va a pasar de aquí al año 2000, ni sabemos si Alberto Fujimori deseará ser candidato para esa época. En este momento lo que hay que definir antes de que se inicie cualquier etapa electoral es si esta posibilidad cabe. Y lo que hemos definido es que esta posibilidad sí cabe, y nada más que ahí tenemos que quedarnos. Ya veremos con el transcurso del tiempo si es que el presidente desea volver a participar en un proceso electoral. Todas estas interpretaciones que usted me menciona, ¿no le parecen, congresista, demasiado forzadas? ¿No sería mejor dejar que las cosas vayan como deben ser y que el presidente deje el poder durante 5 años y luego vuelva, como es la alternancia natural que debería haber en todo sistema político? Bueno, es forzada para la oposición, pero para algunos constitucionalistas, como el doctor Aníbal Quiroga, por ejemplo, que es un constitucionalista que no pertenece a nuestro grupo, ambas posiciones son viables, ambas posiciones son posibles, y en consecuencia había que optar por una de ellas. Eso es lo que hemos hecho hoy día, hemos optado por una de ellas, para que al fin sea el pueblo peruano quien opte en el año 2000 por quien considere que es el mejor candidato a la presidencia. Bien, y nosotros aquí en Monitor, como todo medio de comunicación, lo que nos interesa es conocer todas las posiciones para que el público pueda tomar una verdadera opinión sobre lo que ha ocurrido. Más adelante vamos a conversar con Lourdes Flores Nano, quien es, como sabemos, congresista de la oposición. Gracias, congresista Marcenaro, por su presencia esta noche. Ha sido Ricardo Marcenaro en Monitor. Nosotros hacemos ahora un reconocido constitucionalista. Con ellos vamos a discutir, ellos van a plantear sus puntos de vista en los próximos minutos sobre la norma que permitiría la reelección constitucional por un tercer periodo del presidente Fujimori. Pero como también queremos conocer cuál es el pensamiento de ustedes, los televidentes, les planteamos la siguiente pregunta en el televoto de hoy. ¿El presidente Alberto Fujimori debe postular a la reelección el 2000? Si usted piensa que sí, que el presidente debe postular, marque el 0800-199-00. Lo tienen en pantalla. Si piensa que no, que el presidente no debe postular a la reelección en el 2000, marque el 0800-199-11. Tienen hasta las 10:55 de la noche para hacernos llegar su opinión a través del televoto. Susi Sato con más información. El jefe de Estado, Alberto Fujimori, prefirió hablar del proyecto de ley de auténtica interpretación de la Constitución referente al artículo que habla de la reelección. Empezamos con el doctor Enrique Bernales. A los dos las gracias y las buenas noches por estar acá. Gracias también por la invitación. El proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, doctor Bernales, ¿es anticonstitucional? ¿Tiene visos de no ser constitucional? Bueno, ningún proyecto es anticonstitucional, en todo caso será la ley. Ajá. Si es que se aprueba. Digo, ¿usted cómo interpreta esta presentación? Estamos hablando primero de la forma. Ya. Bueno, creo que debería responder con un criterio básico de doctrina constitucional. Esta limita el ejercicio de la interpretación constitucional. No dispone la doctrina en ninguna parte en el mundo que esta sea ad arbitrium de quienes están en el Parlamento por razones de consolidación, de consistencia y de seguridad jurídica. Permítame, ¿los legisladores no tienen la facultad de poder interpretar las normas? La tienen en teoría, pero está sujeto a ciertas reglas, justamente para evitar que la Constitución en sus disposiciones, siendo la ley de leyes, quede sujeta a juegos coyunturales de mayoría y minoría. Un proyecto de ley que interprete el espíritu auténtico de un artículo constitucional no es lo correcto. Cuidado con la palabra auténtica, porque la interpretación auténtica solo la puede dar la fuente, y la fuente es el poder constituyente. Y este Congreso, como cualquier otro Congreso ordinario, no es un poder constituyente. Ese es un error del proyecto de ley que ha sido presentado, pero yo quiero insistir en el criterio, porque me parece muy importante. Konrad Kesse, por ejemplo, de la escuela alemana, dice con toda claridad que la interpretación constitucional solo procede en un caso muy de oscuridad, de imposibilidad de comprensión de la norma,
que obliga a un ejercicio de interpretación constitucional. El camino regular y ordinario de una constitución cuando requiere ser modificada es el de la reforma constitucional. ¿Eso hubiera sido lo aceptable? Yo creo que sí, creo que hubiera sido lo más conveniente, inclusive para los propios partidarios de la reelección del presidente Fujimori por un tercer periodo. Doctor Marcenaro, usted ha defendido en la Comisión de Constitución con mucha vehemencia, con muchos argumentos, este proyecto. Sin embargo, por lo que nos dice el doctor Bernales, la mejor manera, o la manera, era la reforma constitucional. ¿Por qué se ha optado por esto? Bueno, es una opinión sumamente respetable. ¿Con la cual usted no concuerda? Con la cual no concuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros ya hemos hecho interpretaciones constitucionales, recuerdo a usted, y por unanimidad del Congreso. El Congreso por unanimidad aprobó la ley 26641, que dice, interprétase por la vía auténtica, etcétera, etcétera, para el caso del contumaz. Es decir, el Congreso ha hecho interpretaciones expresamente de la Constitución bajo la forma de vía auténtica. ¿Quién puede interpretar mejor la Constitución que el propio Congreso, los propios legisladores? Y en vista de que existían dos interpretaciones diferentes, y habían constitucionalistas, como algunos que ustedes han presentado en su programa, como el doctor Aníbal Quiroga, que son constitucionalistas que sostienen que habían dos posibles interpretaciones de un artículo constitucional, era mejor de una vez ahora, y no esperar al año 1999, ahora, cuando todavía el tema electoral es un tema muy lejano, hacer esta interpretación para evitar cualquier duda en el futuro y que no se preste a de que se estaban haciendo cambios de reglas a último minuto. ¿No sería que la reforma, que la modificación constitucional requiere más de 80 votos, que no se tienen los votos necesarios, que a través de una ley como esta que requiere mayoría simple, es decir, 61 votos, que los tiene la mayoría, se evitaría el peligro de no contar con una reelección para el 2000? No, eso fuera en el caso que hubiéramos optado por hacer un cambio de la Constitución. Si nosotros hubiéramos dicho... ¿Qué es lo que está refiriéndose el doctor? Claro, pero nosotros no queremos cambiar la Constitución. Creemos que la Constitución es muy clara al establecer la posibilidad... O sea, no se está modificando la Constitución por la interpretación... Por eso es que no hacemos un cambio constitucional. Si hubiéramos querido que la presidencia dure 7 años, ahí tendríamos que haber hecho un cambio constitucional. Lo único que estamos haciendo es una interpretación auténtica de lo que consideramos que dice la Constitución textualmente. Doctor Bernales. Dos cosas. Insistir en primer lugar en que interpretación auténtica sola da el poder constituyente. El Congreso ordinario, como es este, lo que hace es, y lo señala el artículo 102, inciso 1, es interpretar la Constitución como todas las leyes, porque es un ejercicio de la potestad del Parlamento, y eso yo lo cuestiono. Lo que señalo es que el legislador debe tener la sabiduría, la prudencia, la discreción de saber que es un ejercicio del cual no se puede abusar, porque entonces afecta la propia vigencia de la Constitución. Permítanos ir, discúlpeme, al segundo tema, que es el tema de fondo de repente. Sí. Esta es la forma. El tema de fondo ¿es correcto interpretar el actual periodo gubernamental del ingeniero Alberto Fujimori como el primero, según la Constitución del 93? Yo creo que no, porque es sacar el artículo 112 de su contexto de origen, de su contexto del sistema político que el Perú tiene. Mi impresión es que este artículo se puso justamente para permitir la reelección inmediata del presidente Fujimori. ¿Quién era el presidente del Perú entre 1990 y 1995? ¿Juan Pérez o Eduardo Guzmán? ¿O el señor Marcenaro o yo? No, el presidente era Alberto Fujimori. Y no podía presentarse a la reelección porque existía un dispositivo de la Constitución anterior que se le pedía. Para permitir el acceso a la elección inmediata, surge este artículo, que claro, tiene un enunciado general, pero una aplicación histórica concreta. Bueno, pero según la Constitución no hace distinción. Permítale una interrupción a Ricardo Marcenaro. El presidente Fujimori fue elegido con la Constitución de 1979. En esa Constitución establecía que el presidente podía ir una sola vez y luego de periodos podría regresar. En consecuencia, él fue elegido bajo un sistema, y ese sistema que rigió hasta que se modificó la Constitución, que fue en 1993. Cuando se modifica la Constitución, se dice que el presidente puede ir a 2 periodos. Después de la modificación de la Constitución, que fue en 1993, y que yo estuve en el Congreso Constituyente Democrático, ¿qué elección ha habido? Una sola, la elección que se produce para que rija la presidencia del presidente Fujimori del 95 al 2000. La segunda se daría si es que él que desea presentarse, porque estamos hablando además de una
posibilidad hipotética, si es que él quisiera presentarse, se podría presentar del año 2000 a 2005. O sea, porque cuando él fue elegido, en 1990, no regía esta nueva Constitución. La Constitución del 93 cambia todo lo que, en lo que se refiere a reelección, lo que dice la del 79. Así es. Es decir, si en el 95 hay una elección, es el primer gobierno del presidente Fujimori. Así es. Y en está el apto 2000 para el sería 2000, el segundo en el periodo. segundo. Según el segundo periodo con la nueva Constitución. Ujú. Entonces, en consecuencia, esa es la interpretación que estamos dando. Interpretación que estamos dando además porque nuestro reglamento interno así nos lo faculta, hacer interpretaciones del tema constitucional, y así lo establece expresamente el artículo 4 de nuestro propio reglamento. Puede que usted no esté de acuerdo, pero tiene lógica lo que dice el doctor Marcenaro. Después del 93, el primer gobierno del presidente Fujimori... Tiene lógica si es que 1 más 1 son 3, pero son 2. No, según él, 1 más 1 es 2, y el 95 Y más 1 empieza uno el más primer 1 gobierno... uno más 1 es 2 y más 1 es 3. Es que no podemos hacer juegos de artificio con la realidad ni podemos cambiarla. Fujimori ha sido elegido el 90, 1. Fujimori ha sido elegido el 95, 2. Si se le permite la reelección inmediata y puede postular y ser elegido, va a ser elegido el 2000, y esos son 3 y no 2. Y la Constitución dice 2. Y la Constitución no distingue con qué Constitución. Porque señala un precepto que se aplica como una normatividad. Este argumento lo tuvimos general. en la vez anterior cuando decía que Fujimori no podía postular porque él había sido elegido con una Constitución que le permitía solamente acudir una vez a la presidencia de la República, por lo tanto él ya no podía postular en este nuevo periodo. Y luego esto fue vencido por la realidad y se demostró que sí podía volver a... Bueno, ahora ocurre lo mismo. Yo entiendo que hay personas que en teoría creo que sostengan la posición contraria y es respetable. El argumento es ad nomine, ¿no es cierto? Porque parte de una realidad concreta. De una es persona... decir, posibilitar una interpretación que permita alterar el criterio por el cual se quiere evitar la continuidad. Es más, las posiciones en el debate en la constituyente fueron contra la reelección y el proyecto presentado que era la reelección indefinida. Una manera de transar entre esas posiciones, y eso fue lo que justamente proporcionó el señor Torres Lara, fue precisamente esta fórmula. Y él mismo la reitera en el momento final del debate a una duda que plantea la representante Gloria Helfer. Una intervención, sí. Solamente para nosotros no existe ninguna duda, y la duda que existía ya fue aclarada, por lo tanto ahora lo único que hay que, si es que el presidente Fujimori se presentara en el año 2000, que se presenten todos los otros candidatos y que el pueblo es al fin el que elija. No hay que temerle al pueblo porque el pueblo sabe elegir y decidirá en ese momento si castiga al gobernante o lo premia si es que ha gobernado bien. Por eso mismo, porque no hay que temerle al pueblo, sería conveniente que esto fuese sujeto a una reforma constitucional y ratificada por referéndum por el pueblo, porque en derecho las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Hay que tenerle al tiempo. Terminó Correcto. lamentablemente esta interesante conversación. Muy gracias, doctor Marcenaro, doctor Bernales. Gracias. Y no hay que temerle a la voz del pueblo, por supuesto. A venir, este tema de la reelección ha sido puesto sobre el tapete y sobre la discusión en varias ocasiones, pero en este caso parece que se ha tomado con celeridad y se ha aprobado ya en la comisión. Nosotros hemos traído al set de Buenos Días a dos destacados congresistas y además han sido protagonistas de esta sesión que hemos señalado. Ellos son Lourdes Flores Nano del Partido Popular Cristiano, quien ayer ha tenido frases sumamente duras en contra de la mayoría, y Ricardo Marcenaro, quien ha argumentado también que es perfectamente válida una reelección, una segunda reelección del presidente Fujimori. Nosotros quisiéramos empezar con los propios argumentos ya en la tranquilidad de un debate alturado como podría ser el que aquí se inicie en Buenos Días. Doctora Lourdes Flores, ¿cuál es su punto de vista? Usted ha señalado cosas textuales y lo pongo para que usted en todo caso las analice, que dice que la actitud de la mayoría ha sido poco valiente, es decir, usted ha llamado cobardes a la mayoría por esta intencionalidad, por esta intención de reelección del presidente Fujimori. ¿Se ratifica en eso? Sí, pero no por ello haber sido firme ayer he sido poco alturado, que es el tema, ¿no? Y voy a seguirlo siendo. No lo decía por usted, sino por otras escenas que hemos visto. Y yo lo que sostengo, Mónica, es lo siguiente. Primero, ¿por qué se trae este proyecto ahora, en estos días? En mi concepto,
porque el tema del Vaticano, el tema de una denuncia a Vladimiro Montesinos, que es el corazón del poder oculto de este gobierno, en un tema en el que hace mucho tiempo también se especula qué altos vínculos con el narcotráfico existen en el ejército y en este lado oculto del poder. Cuando esto se da, la mayoría saca este tema y ahora dice, no, uno viene tras otro. Bueno, no sé cuál oculta cuál. Lo que sí sé, y esa es mi tesis central, y esa es la tesis que yo quisiera plantear en primer orden, es que la continuidad del régimen de Fujimori con este esquema de poder es la perpetuación de esos lazos con el narcotráfico. Y yo llamo poco valientes, para no expresar la expresión cobardes, a quienes se prestan a este tipo de maniobras y a un régimen y a quienes no son capaces de sacar la cara para defenderse de esto que yo formulo con un cargo, en mi concepto, preocupante y gravísimo. Quisiera saber su opinión. Bueno, en primer lugar, que el día jueves se aprobó una ley de procedimientos administrativos, el día viernes salió publicada y salieron todos los comentarios con relación a la reelección. Y curioso que recién el día siguiente este delincuente hace esta acusación. Es decir, no es que el tema de la reelección surge para tapar el otro, sino es al revés. El tema del narcotráfico surge para tapar el tema de la reelección. ¿Y por qué el tema se trató ahora? Porque ¿quiénes digitan esa sabe Dios, intencionalidad? usted comprenderá que el narcotráfico tiene pues miles de tentáculos y miles de fuerzas y es una organización que puede intentar evidentemente destruir a quienes lo capturaron. Recordemos que Vladimiro Montesinos ha tenido un papel muy importante en la captura de este delincuente y ha tenido un papel muy importante en el tema del narcotráfico. Entonces, si el día jueves y el día viernes ya se había tratado este tema y este tema de la reelección había surgido como consecuencia de otra norma que tiene que ver con otros temas, nosotros consideramos que era el momento oportuno de decidir esto, en vista de que habían surgido una serie de dudas durante mucho tiempo sobre cuál sería la auténtica interpretación del texto constitucional. Frente a estas dudas, consideramos este es el momento, en vista que ha surgido el tema y que consideraban algunos que la ley de procedimientos administrativos tenía que ver con el tema de la reelección, de una vez plantearlo y creo que de una vez definirlo. Y ahora, ¿y por qué no en el año 99? Porque consideramos que previo a un proceso electoral no sería correcto hacer ese tipo de transformaciones, seríamos acusados de hacer cambios a último minuto. Sí, yo solamente quería agregar una cosa. Yo cuando escuchaba ayer a Carlos Torres y Torres Lara señalar que ha sido la oposición precisamente la que ha traído sobre el tapete el tema de la reelección, me daba la impresión de que la mayoría los trata como chicos malcriados, es decir, como tocaron el tema, entonces lo ponemos y lo aprobamos. Esa fue la intencionalidad. Hay algún momento en que había que tratar esto. Entonces, en vista de que sale el tema a relucir, era necesario tratarlo en ese momento. O sea, no esperar a último minuto, no esperar al año 99 o al año 2000. Y con respecto al narcotráfico, creo que hay que hacer una aclaración que es muy importante en base a lo que ha dicho Lourdes. No ha habido gobierno que ha hecho más para luchar contra el narcotráfico que esto. No ha habido gobierno que haya sido felicitado por el gobierno de Estados Unidos, que tiene una actitud tan dura frente al tema del narcotráfico, y sabemos lo que ha pasado en Colombia con el presidente de la República, que el Perú. El Perú es un ejemplo de la lucha que está haciendo con el narcotráfico. Las propias instituciones de las Fuerzas Armadas que estaban penetradas por esta lacra social han logrado ellas mismas iniciar investigaciones y descubrir a los culpables. Eso creo que es solo una de las muchas muestras que se pueden dar de la gran lucha que se está haciendo contra el narcotráfico en el Perú hoy día. Sí, yo me alegro que centremos el tema no en los aspectos adjetivos de qué cosa tapó qué y si la ley se puede o no se puede, sino un tema medular. ¿Por qué este régimen, con sus asesores ocultos, con su lado oculto de poder, con el poder de la Fuerza Armada concentrado después del golpe de Estado, quiere quedarse en el país a cualquier forma, forzando cualquier constitución y usando a gente de buena fe como el doctor Marcenaro y a otros un poco más mañosos dentro de la mayoría? Pero gente de buena fe, el doctor Marcenaro es un hombre honorable, él no está metido en este esquema que a mí tanta repulsa y a tantos peruanos decentes tanta repulsa nos causa. El tema del narcotráfico no ha salido el viernes. El tema del narcotráfico ha tenido una punta de iceberg con las declaraciones de Vaticano. El tema del narcotráfico está presente en el escenario político nacional. El tema del narcotráfico va a continuar con este esquema de poder si es que los peruanos decentes no lo enfrentamos abiertamente. ¿Esa felicitación de los Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico? Esa felicitación nace de unas declaraciones o de una vinculación del general McCaffrey, que es el llamado zar de las drogas, que es un hombre que ha dirigido el Comando Sur en los Estados Unidos y que por lo tanto tiene una buena relación con los generales peruanos. De hecho, al interior de los Estados Unidos han habido muchos cuestionamientos, pero a mí sí me gustaría
que el gobierno americano pusiera las barbas en remojo en esta materia y que no siguiera haciéndose el sueco respecto de cosas que evidentemente existen en el Perú. Pero una última cosa, Mónica. Las capturas de narcotraficantes no significan nada. No hay gobernante colombiano que haya capturado más narcotraficantes que Samper. Yo lo que sostengo entonces enfáticamente es que en el caso peruano, quienes sí están metidos en actos de corrupción quieren perpetuarse en el poder. Dos ejemplos para demostrar la vinculación directa del narcotráfico al más alto nivel. Agosto de 1992, el Vaticano es capturado y es liberado por orden del general Bellido. ¿Por qué el general Bellido, cuñado del general Hermosa, no enfrenta esta situación? El tribunal que cite las declaraciones del comandante Aparicio para ver si lo que estoy diciendo no es exacto. Segunda nota. El teniente Palomino, ante la Comisión de Narcotráfico del CCD, indica con toda nitidez haber sido referido con ocasión de una captura de las vinculaciones de los narcotraficantes en Bellavista con Montesinos. Este es el nivel de corrupción que estamos teniendo y esto se oculta con leyesitas que interpretan la Constitución para quedarse en el poder y mantener este esquema. Creo que a esto es a lo que hay que hacer frente. En todo caso se dice que hay una vinculación de aquí y de allá, pero evidentemente hay una vinculación de temas, porque ustedes mismos, congresistas, tanto de la oposición como de la mayoría, estamos hablando en este momento del narcotráfico y no del proyecto de reelección. Así es, sí, yo quería decir pero evidentemente la hay, o sea, no es que no la hay esa vinculación. Desgraciadamente la han sacado justamente cuando se trató del tema de la reelección, lo sacaron repito, ellos. Al día siguiente en forma posterior. Sale, no, yo no digo ellos, sale como consecuencia de unas declaraciones de este narcotraficante que me imagino que tiene interés en hacerle daño a quienes están luchando contra él. Pero perdón, el propio gobierno Mónica, sale con que nunca en la historia del Perú se hizo investigaciones como lo que hizo la Fuerza Aérea Peruana para descubrir el avión, como hizo la Marina de Guerra del Perú para descubrir un barco. Y no me digan que solamente esto ha ocurrido ahora y que antes no ha podido existir este mismo tipo de tráfico. Lo que pasa es que era ocultado. Nunca como ahora están en investigación tantos miembros de la Fuerza Armada. Pero déjeme, como usted me decía, regresar al tema para el cual hemos sido convocados. Esta es una duda que surge, y le voy a leer nada más lo que dice Aníbal Quiroga en una revista que ha sido publicada hace 2 días, que dice: hay dos opciones jurídicamente sostenibles con la misma fuerza. Una que señala que estamos en el primer periodo de esta Constitución y por lo tanto cabe una reelección en esta Constitución. Desde el punto de vista jurídico son perfectamente sostenibles con la misma fuerza. Si hay o no reelección, ya es un problema de opción personal, etcétera. Es decir, existen dudas, hay gente que ha tenido dudas, por lo tanto había que definir las dudas. ¿Por qué en este momento y no dentro de 2 años? Repito, las razones porque consideramos que no era correcto dentro de 2 años. ¿Por qué en este momento? Porque surgió el tema y por lo tanto era mejor definirlo ahora. Todavía no sabemos si el presidente Fujimori desea o no ser candidato, y ese no es lo que nos debe la población lo presume mayoritariamente que el presidente Fujimori quiere ser candidato, si no, no haría tantos esfuerzos. Las encuestas lo ponían como un candidato, no obstante que algunos consideraban que el presidente Fujimori no podía ser. Entonces, para evitar que sigan existiendo dudas, hemos definido esto, hemos señalado cuál es una de las interpretaciones válidas, y que no se diga que no se pueden hacer interpretaciones, porque hace muy pocos días hemos aprobado en el Congreso una ley que se refiere al contumaz, que dice interprétase por la vía auténtica, etcétera. O sea, la interpretación auténtica sobre eso procede, quiero preguntar. Lo aprobamos por unanimidad con el apoyo del Partido Popular Cristiano. El problema, Mónica, de conversar sobre el tema de la reelección con, no te molestes, Ricardo, con los payasos, sino con el dueño del circo, es que claro, seguimos discutiendo si la ley vale, si la ley no vale. A mí me gustaría que sobre el tema de la reelección viniera a sentarse acá y diera la cara a Montesinos. A mí me gustaría polemizar con él. Esta tontería de ser el hombre oculto del régimen al que todo el mundo sale a proteger, que dé la cara. Si lo que quiere es, y lo que quiere la gente vinculada a este entorno poco claro del régimen, es mantenerse X número de años, y yo creo que los peruanos tenemos que hacerle frente a esto, que den la cara. Que se quiten la máscara de seres intocables, tras la cual uno no sabe exactamente qué oculta. Yo le digo, muy bien, señores, en lugar de usar todos estos mecanismos, porque hubieran usado hubieran usado el del referéndum, hubieran usado el del cambio de la reforma, hubieran usado otro mecanismo si no hubiera habido la presión después del golpe de Estado. Que los que tienen que ver, que los que toman decisión en este tema y los que tienen que ver, den la cara y que no usen a buena gente como el doctor Marcelo. En todo caso, ¿usted que da por descontado que en el Pleno se va a aprobar este proyecto de ley? No tengo la menor duda, porque este Congreso no es sino un instrumento útil para propósitos políticos mucho más de fondo. Y yo lo que quisiera, frente a mis compatriotas, es pedirles que esta vez sí unamos fuerzas para escuchar razones, para mover la conciencia. Yo estoy recorriendo el Perú en sus más recónditas provincias. Quiero decirles que la obra física
no cambia la conciencia, y que aquí hay que hacer frente a este proyecto para que los peruanos democráticamente tengamos un espacio auténticamente transparente. Frente a este proyecto, porque usted quiere tratar y nosotros también queremos tratar el proyecto y ha sido vinculado con el tema del narcotráfico. Pero en fin, Enrique Chirino Soto, quien ha señalado que es el autor del artículo de la Constitución, ha sido parte de él, ha señalado que el espíritu, quien mejor lo conoce, es él. Evidentemente porque ha sido parte de la redacción del artículo. Entonces esta interpretación auténtica no tendría nada que ver con el espíritu de lo que tuvo el autor del mismo artículo. No, todos los abogados sabemos que una norma, una vez que ha sido publicada, el autor no puede decir que él tiene la interpretación válida. Yo recuerdo a usted que, por ejemplo, he litigado con los autores del Código Civil y los he ganado en las interpretaciones de los artículos que ellos crearon, porque el código, una vez que es expedido, es totalmente independiente de sus autores. Por lo tanto, nadie puede decir, ni Carlos Torres, que fue el presidente de la comisión, que no fue Enrique Chirino Soto, de la Comisión de Constitución, decir, yo soy la única interpretación válida de la Constitución. La Constitución tiene ahora una interpretación... Pero nadie puede negar el aporte que hizo Enrique Chirino Soto, no, ni tampoco en la elaboración de este proyecto, fundamental, de todos los que intervinieron, de Lourdes y todas las personas que intervinieron, ha sido fundamental. Pero una vez que la norma está publicada, es independiente a sus autores. Podemos convocar y recurrir a lo que dijeron en el momento oportuno como una fuente interesante, importante, pero a los métodos de interpretación de los 11 o 12 métodos que existen, el método histórico es uno de los últimos a los que se recurre. Hay que recurrir a la letra de la norma. En el debate, y tan es que no es claro, porque si hubiera sido claro nadie hubiera dudado, que desde que salió la Constitución todo el mundo dudaba cuál sería la interpretación de este artículo, que evidentemente no era muy claro en su redacción. Yo recuerdo perfectamente que cuando se motivó este debate, Enrique Chirinos dio su punto de vista y hubo muchos representantes de la mayoría que estuvieron absolutamente de acuerdo y se aprobó el artículo en ese sentido. Por eso me llama la atención que haya habido un cambio intempestivo. En todo caso, todos sabíamos que en el fondo había una intención de reelegir al presidente Fujimori, por lo menos darle la opción de ser candidato, pero en su momento, incluso representantes de la mayoría señalaron que efectivamente esta era la segunda elección del presidente Fujimori dentro del marco de la Constitución del 93. Sí, y yo le digo con toda honestidad que aparentemente al comienzo esa era la interpretación de muchísima gente, pero luego... ¿Qué pasó en el camino? ¿Se equivocaron? Empezaron a surgir las dudas, empezaron las personas, y fundamentalmente gente de oposición, y yo tengo acá las expresiones manifestadas en la propia Comisión de Constitución, decimos, dudamos de que esa sea la interpretación correcta y pongamos en la ley electoral una norma que impida que pueda... Entonces ahí empiezan a surgir nuevas interpretaciones, se consulta con juristas, y tengo acá una que es última, reciente, y nos pero hay otros juristas que tienen otro punto de vista. Así es, entonces uno tiene que optar. Cuando uno tiene dos posiciones diferentes, uno tiene que optar, y nosotros hemos optado por una de estas dos posiciones, respetando la otra posición, por cierto, que también es respetable y que se Te prometo hablar de la ley. Toda consideración. A ver, hablemos de la ley. Hablemos de la ley. Ajá. Dicho todo lo que he dicho, sintiendo que la ley no tiene ninguna importancia y afirmando que el Parlamento ha sido el instrumento que se considera útil para un propósito mucho más de fondo, que es el que hay que hacerle frente, si de interpretación auténtica se trata, hay que buscar cuál fue la voluntad del legislador. Y la voluntad del legislador quedó absolutamente clara en la sesión del 4 de agosto de 1993, por obra de quien hoy día, en razón de otras circunstancias, cambia de criterio, el doctor Torres y Torres Lara. Allí se dijo con toda nitidez, ante una pregunta específica, señor Torres, ¿esta reelección habilita al presidente Fujimori a postular una sola vez después del año 95? Las cosas están muy claras, mismo Torres, ¿no? Las cosas están muy claras. 5 palabras, señor presidente. Con esta ley el señor Fujimori podrá ser reelegido en el año 95, pero no lo podrá hacer sino una sola vez. Ahora dice... Eso consta. No, pero ahí... Consta, permíteme una aclaración. ahora lo que dices. No, era un texto que tenía 40 palabras y el de ahora tiene 20 palabras, entonces ha cambiado Nada. La mayoría llevó la reelección indefinida. Un segundito que termine y yo le doy la interrupción. Yo he dicho con toda calma mis verdades y me ratifico en esto. Si el señor Montesinos quiere venir a debatir, siéntese acá y de la cara. Pero, en fin, el texto tenía 40 palabras y señor tiene 20. Pero la verdad es esta. Se planteó la reelección indefinida, la mayoría cambió el texto a una reelección por un periodo, y eso fue lo que se aprobó. Bien, la interrupción. Sí, simple y llanamente que lo que pasa es cuando Carlos Torres habla de esta materia,
luego fue modificado el artículo en la mitad de él. En consecuencia, la opinión que él tuvo cuando era clarísimo el artículo inicialmente no es la misma que tuvo después. En segundo lugar, la coyuntura es distinta. No, la redacción del artículo cambió totalmente. La redacción que tuvo originalmente aparentemente era mucho más claro en cuanto a que no permitía la posibilidad de una reelección inmediata bajo ese texto, más después este texto cambió. Y por lo tanto, y en segundo lugar, Lourdes quisiera que acá estuviera Montesinos. Yo he venido acá invitado por ustedes, y por lo tanto he asistido porque soy invitado por ustedes. Invitar al señor Montesinos, pero dudo que venga. ¿No? Y normalmente la gente que está vinculada al servicio de inteligencia no es gente que asiste a los programas de televisión o de radio. Sí, es difícil hasta y en tomarle consecuencia, fotos. porque es gente que evidentemente tiene que trabajar dentro de esa... Lamentablemente tenemos que terminar este debate, esta discusión, y usted también está por descontado que mañana se apruebe el proyecto. Espero que sí, evidentemente ha sido aprobado por nuestro grupo político y en consecuencia esperamos que sea aprobado el día de mañana, que termine de una vez esta discusión sobre si habrá la posibilidad de la reelección o no la reelección y ya veremos qué pasa más adelante. Yo creo que el tema de tenerle miedo a un candidato es malo. Yo creo que al fin y al cabo, si se presentara Fujimori, creo que sí, que al fondo, igual la vez pasada también se sostenía a los grupos de oposición que Fujimori no podía presentarse a esta elección. Recuerden ustedes que en vista que Fujimori había sido elegido bajo la Constitución del 79, él no podía ser presentado a esta nueva elección. Y luego la realidad demostró que en el fondo era el miedo al candidato, porque el candidato evidentemente tenía grandes posibilidades de ganar, como fue con un voto realmente abrumador a nivel nacional. Yo Mónica, soy una demócrata y sé aceptar, por supuesto, las victorias y las derrotas. He aceptado la última, pero soy una adversaria de esta forma de gobierno. Soy una adversaria del poder oculto, cuyos lazos, en este caso concreto con el narcotráfico, no sabemos, y por tanto doy batalla contra que es un instrumento para mantener en el poder este esquema en el que no creo y en el que creo los peruanos decentes no tenemos por qué consentir. Bien, y yo también soy un demócrata y por eso creo que este gobierno está gobernando en favor del pueblo peruano. En ese momento yo soy una dictadora porque tengo que ir a comercial. Gracias. Muchas gracias y tenemos más información luego de la pausa. De filosofía, de sociología, de disfraces, de ponchos. Hoy día se ha insultado. Hoy día hemos escuchado quizá a los representantes de uno de los gobiernos más caóticos que ha tenido nuestra historia hablar del derecho de los pobres, cuando sabemos lo que ocurrió en dicho gobierno. Hoy día se ha hablado de todo, señor presidente, pero hasta ahora, en todas las horas que hemos estado reunidos, qué poco se ha hablado del tema para el que hemos venido, que se trata de un proyecto de ley que pretende una interpretación auténtica de la Constitución. Por lo tanto, señor presidente, como no es nuestro ánimo ni contestar a insultos, ni hablar de historia, vamos a entrar al tema que nos interesa. Evidentemente existen dudas. Es necesario interpretar estas dudas. ¿Existen realmente las dudas a las que nos referimos? Y ya hoy día, en la brillante exposición del doctor Carlos Torres, se mencionaba cómo gente de oposición pedía en la ley electoral poner una norma que aclarase estas dudas. Hoy día se han mencionado a juristas que establecían que existen dos opciones jurídicamente sostenibles con la misma fuerza. Una que señala que estamos en el primer periodo de esta Constitución y por lo tanto cabe una reelección en esta Constitución. Desde este punto de vista jurídico son perfectamente sostenibles con la misma fuerza. Es decir, personas que sostienen que habían dos posiciones y que era necesario aclararlas. Pero también, señor presidente, surgió la duda, ¿es posible que el Congreso interprete frente a estas dudas? ¿Cabe esta posibilidad? Y nuevamente hoy día en el Congreso se nos ha explicado que nuestro propio reglamento, que como bien se ha dicho, no ha tenido ninguna observación,
Nadie ha pretendido modificarlo, dice expresamente, la función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de las leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación. Significa que nuestro reglamento busca también permitir las interpretaciones. Y como también se ha mencionado hoy día, a propuesta de un proyecto de la oposición se aprobó una ley que en su artículo primero dice: interprétase por la vía auténtica que, tratándose los contumaces, etc. Por lo tanto, en este Congreso hemos realizado eso mismo, que es interpretar la Constitución. Y no interpretarla por simplemente la mayoría, señor presidente, sino la interpretación en la cual todos hemos intervenido y hemos votado por absoluta unanimidad. Muy bien. La siguiente pregunta que nos haríamos entonces, si existen dudas y si es posible efectuar interpretaciones, ¿qué tipo de interpretación debemos hacer? La interpretación auténtica, la interpretación que hace el propio Congreso. Hay un aforisma en derecho que siempre dice: el que puede lo más, puede lo menos. Y hoy día surgen personas que dicen: ah, el Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede interpretarla. ¿Cómo si podemos reformar la Constitución, señor presidente, no vamos a poder reformarla? Si podemos reformarla, no vamos a poder interpretarla. Acaba, señor presidente, además de surgir en consecuencia una interpretación a esta norma, y nosotros respetamos las interpretaciones contrarias que se puedan hacer, porque nosotros sí las respetamos todos, señor presidente. No vamos a incurrir en insultar a aquellos que interpretan de otra forma. Pero quiero señalar dos aspectos nuevos. En primer lugar, recuerdo que cuando el presidente Fujimori se iba a presentar para el 95, varios miembros de este Congreso nos decían: un momentito, no puede presentarse. ¿Y por qué? Porque él fue elegido con la Constitución de 1979. Y en la Constitución de 1979 decía que podía presentarse una sola vez. Y en consecuencia no puede presentarse nuevamente. Pero ¿cómo les decíamos? Si ya estamos en el 95 y ya rige la Constitución del 93. No, no se aplica la del 93, se aplica la del 79. Hoy día ese argumento ha desaparecido. Y ha desaparecido porque así es. En el primer periodo del presidente Fujimori, que gobernó durante 5 años, se le aplicaron los criterios de la Constitución del 79, que fue cuando él fue elegido. Pero con esta nueva Constitución, con la Constitución del 93, ¿cuántas veces ha sido elegido? Una sola, y en consecuencia tendría la oportunidad de volver a ser elegido nuevamente. Este argumento, que la Constitución del 79 era válida y que no podía volverse a presentar, los hechos demostraron, la historia demostraron con la elección del presidente Fujimori que no era válido. Y nos dicen, pero del 93 al 95, ¿qué fue entonces? Fue presidente de la República, evidentemente que fue presidente de la República, y fue regido en una parte de su gobierno, en la mayoría por la del 79 y en la última por la última Constitución. Pero también hay otro argumento, señor presidente, que nos dicen, y nos dicen: nosotros no vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no van a ir al Tribunal Constitucional? Porque no vamos a conseguir la mayoría. ¿Cómo, señor presidente? Ustedes que felicitaron al Tribunal Constitucional, ustedes que dijeron que ahora sí, mientras que no estuviera el doctor Antonioli, sí aceptaban este tribunal, ustedes que votaron por este tribunal, ustedes que están las fotos que felicitaron y abrazaron a los 7 miembros, señalando que ahora sí teníamos un Tribunal Constitucional, están socavando las bases de esta importantísima institución jurídica que va a permitir la constitucionalidad de la República, que va a permitir señalar en qué casos es inconstitucional. ¿Cómo es posible que quienes exigieron que existiera el tribunal, que quienes exigieron que existiera esta institución hoy día, cuando todavía es tan naciente, todavía está iniciando sus trabajos, ya están socavando sus bases diciendo:
no confiamos en ustedes, no creemos que ustedes pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Nosotros, señor presidente, que siempre dijimos que sí creíamos en el Tribunal Constitucional, lo volvemos a reafirmar. Hemos elegido por el acuerdo de todos los grupos políticos, o casi todos en todo caso, a un Tribunal Constitucional. Y estamos dispuestos, y lo vamos a demostrar, a defender a ese Tribunal Constitucional, a señalar que ese es el Tribunal Constitucional que tiene la autoridad suficiente para corregir las normas que nosotros dictemos si es que éstas no son debidamente constitucionales. Ese es el instrumento jurídico, esa es la forma de defender el derecho. Por eso, señor presidente, regresando al tema jurídico, quiero simple y llanamente señalar, en primer lugar, que sí existieron dudas, en segundo lugar, que sí habían dos posiciones, en tercer lugar, que sí puede el Congreso practicar la interpretación auténtica, y el doctor Carlos Torres hoy día en la mañana nos demostró con una amplia cantidad de información cómo esto se había dado en la República en muchas ocasiones y que por lo tanto es válido hacer una interpretación en este sentido. Y para terminar, señor presidente, quiero simple y llanamente recordar lo que dice el señor Manuel Torrado en esta revista que se ha mencionado porque es una revista recién salida, y dice lo siguiente: si tuviera que asesorar a Henry Piz, le diría que desgraciadamente, diciendo que no a la reelección, el metamensaje que le está dando al pueblo es: yo le tengo miedo a Fujimori, vamos a ponerle la valla de la no reelección porque le tengo miedo, yo le hago oposición a este señor porque es un tigre, este gana. Entonces, el metamensaje que le vaya al pueblo es que la oposición se, y no digo la palabra porque me parece que es muy grosera, en los pantalones, y que le tiene un pánico bárbaro al presidente. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que lo que ocurre aquí es que desde el punto de vista jurídico es perfectamente defendible la posición de que hay dos interpretaciones y nosotros hemos optado por una de ellas. Pero desde el punto de vista político sí comprendo a todas aquellas personas que alguna vez postularon a la presidencia de la República y que perdieron ante Alberto Fujimori, que ahora vuelvan a tener miedo, que vuelvan a tener miedo porque nuevamente se les aleja la posibilidad de ser elegidos, y ese miedo es el que los mueve hoy día a estos insultos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Marcenaro. Tiene la palabra por 10 minutos el señor Osvaldo Sandoval. Venir directamente, prácticamente desde el Congreso, porque la sesión terminó. ¿A qué hora? Muy buenos días a ambos. ¿A qué hora exactamente terminó la sesión? A las 6, así que yo les pido a los amigos excelentes que se me vean un poco chinita, es como consecuencia que no hemos dormido y nada más. Sí. Usted también, 6 de la mañana. Así es, en las mismas condiciones. Estamos entre dormidos y despiertos, pero con gusto de participar en el programa. 12 horas de una sesión de interpelación que terminó en un voto de confianza. ¿Cuál es su sensación después de la sesión y después del resultado, congresista Flores? Bueno, nosotros no estamos satisfechos con las respuestas brindadas, porque creo que la interpelación tenía el propósito de conocer con exactitud cuál era la función de Vladimiro Montesinos, por lo menos este era uno de los objetivos centrales, y esto no ha quedado claro. Yo me he permitido, no quisiera reproducirlo ahora porque vamos a tomar más de tiempo, pero me he permitido exhibir un diálogo. ¿Podríamos poner una partecita? ¿Cómo no? A ver si por ahí se oye. No, me han cambiado el cassette. Está corriendo, congresista. Bueno, vamos a hacer una cosa, la vamos a enviar. Uy, congresista. No, lo que está haciendo, perdonen que lo que está haciendo usted es borrándolo. ¿No ve? Sí, bueno, pero ¿de qué se trata? Apretado a la vez. Vamos a enviarlo adentro. A ver si lo podemos ver. Porque apretó a la vez grabar y ejecutar, entonces ojalá que no se haya perdido algo importante. Una maniobra, sí. Qué suerte que yo no lo toqué. Bueno, este cassette que vamos a oír en algún minuto es el diálogo entre Vladimiro Montesinos y el general Hermosa el 13 de noviembre. Pero que es interesante porque revela, por ejemplo, que Vladimiro Montesinos manejaba agentes.
O sea, no era un asesor legal, pues, ¿no? Era un tipo que podía decidir que los agentes vayan, vuelvan. Es una persona que podía casi conducir al comandante general del ejército, decirle, usted detenga, vaya, vuelva, o ser un jefe de operativo. Y esto, por ejemplo, es algo que el ministro Briones ha negado. De forma tal que yo creo que esta interpelación no ha servido para aclarar con exactitud cuáles son las reales funciones de Vladimiro Montesinos, pero en cambio sí ha sido muy útil para saber, para ratificar que tiene mucho poder. Mucho poder que evidentemente no nace de su función de abogado, que nace de otros factores. Pero tampoco se ha podido determinar de dónde nace el poder que ustedes dicen que tiene. Bueno, que ha quedado evidenciado su poder creo que es un hecho indiscutible. Ahora, no, lo que es una serie de interrogantes, y yo las he formulado al final de mi intervención. Es la gratitud del presidente de la República, es la presión que se ejerce sobre el presidente de la República, es su vinculación al Departamento de Estado americano o a la CIA, es, digamos, alguien que ha logrado crear una red que el ingeniero Fujimori considera fuente de poder. Estos temas son los que en mi concepto debieron haber sido ventilados con más claridad, pero evidentemente el gobierno no lo ha querido hacer. Congresista Marcenaro, su opinión, su sensación respecto a la interpelación que ha terminado esta mañana. Bueno, creo que ha sido un gran triunfo de todos los peruanos en la medida en que se ha obtenido al final un voto de confianza que han otorgado 64 congresistas frente a 32 que no estuvieron de acuerdo. Eso significaría que no hubieran podido ni interpelar a estos ministros por este motivo, porque usted sabe que se requiere 40 votos para interpelar. Esta vez creo que personas de la oposición se dieron cuenta de los argumentos que dieron los señores ministros y por eso se retiraron y no se quedaron hasta el final de la votación. Han sido 12 horas de exposiciones y de presentaciones. Nosotros sabíamos que ninguna respuesta que se diera iba a conformar a la oposición porque ellos ya venían con una idea preparada, ellos querían censurar a este Consejo de Ministros por una maniobra política, que la entendemos, es parte de la política, pero creo que 12 horas de habernos dedicado a dar respuestas puntuales a las 16 preguntas, en largas exposiciones, con gran cantidad de detalles, ha sido suficiente. Creemos que esto ya terminó, creemos que ya se dio el voto de confianza que se merecían los señores ministros y en consecuencia ahora tenemos que continuar trabajando en aquello para lo cual el pueblo nos ha elegido, que es hacer legislación, fiscalizar, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar esta grabación después, en la segunda parte de esta entrevista. Ya me dicen que la han cuadrado en el interior, en nuestro switcher. Pero quería hacerle una pregunta, congresista Flores. El congresista Marcenaro dice que la intención de ustedes, la intención política, era censurar a los ministros. ¿Esa era realmente la intención o tenían un propósito de investigación? Y si tenían un propósito de investigación, ¿creyeron en algún momento que iban a lograr algo preguntándole a 3 ministros? Bueno, uno tiene que hacer uso de los mecanismos constitucionales, ¿no? Si cree que finalmente la institucionalidad tiene que forzarse a funcionar, de forma tal que yo sí estoy satisfecha que hayamos sido una interpelación, aunque no esté satisfecha de las respuestas. Pero la interpelación, en eso, perdone que le interrumpa, en eso tiene razón el congresista Marcenaro. La vocación de la interpelación es censurar o dar confianza, digamos, es ir a la política del gabinete más que a temas de investigación. Bueno, ¿ustedes qué querían? Bueno, es una excelente pregunta. No, nosotros habíamos planteado desde el inicio la posibilidad de una comisión investigadora, que hubiera sido el camino para una investigación pura. Al negarse la mayoría a una investigación, nos parecía, y en eso yo estoy satisfecha, que ir a la interpelación, que es sin duda un debate político, era una forma de plantear interrogantes y era también la oportunidad para el gobierno de salir al frente de esas interrogantes y aclarar las cosas. Pero yo creo que el error del ministro Pandolfi ha sido no enfrentar la verdad, no salir a aclarar las cosas, sino sumarse. Esa ha sido la actitud general del debate, a una cerrada defensa de Montesinos y a una cerrada defensa de un tema de política general que yo quisiera también precisar. Por ejemplo, yo he insistido también en el debate en algo que hubiera sido para mí un reconocimiento importante por parte de los ministros de Defensa y del Interior. Y es que en mi concepto, la estrategia antidrogas, la estrategia de lucha contra las drogas, tuvo un error fundamental, que vino probablemente desde el año 89 o desde el año 88, cuando se trazó, pero que el gobierno no corrigió y se agravó entre los años 90 y 93. Y esta estrategia consistió en cerrar los ojos frente al narcotráfico, porque se decía no puedo combatir al narcotráfico y al senderismo a la vez. Y yo los he emplazado el día de ayer para decirles, ustedes tendrían hidalgamente que reconocer que esa estrategia no tuvo en mente que eso podía generar un alto grado de corrupción,
como en efecto lo ha generado. No entremos hoy día, es un tema muy interesante y creo que merecería mucho más tiempo, no entremos al tema de los errores en la política contra el narcotráfico. Centrémonos en su insatisfacción y en las respuestas que puede darnos el congresista Marcenaro. Usted dice que no ha contestado, que para usted lo que querían era investigar, pidieron la formación de una comisión y no ha contestado, no ha sido satisfactoria las respuestas. ¿Podría concretar? No? Exactamente. Primer vacío, no ha quedado claro para el país cuál es la real función de Vladimiro Montesinos. Yo con este cassette he intentado demostrar, y estoy convencida que he demostrado, que el señor Montesinos no era un simple asesor legal. No ha quedado claro cómo es que llega, cómo se le nombra. La resolución suprema con la que se dice se nombra, que tendría que haber sido después del año 93, porque tuvo un documento del año 93 que dice que es un asesor ad honorem, tampoco se exhibe. ¿Sabemos el número? No, tampoco, y no se exhibe por razones de Estado. ¿Pero usted presume que es del año 93? Tendría que ser después del 93, porque yo tengo un documento del año 93 de contestación del Servicio de Inteligencia a un pedido mío en el CCD, en que me dicen que es asesor de honor. Vamos a hacer una pausa en este momento para que el congresista Marcenaro diga lo que tiene que decir respecto a esto. ¿A usted le quedó clara la función del señor Montesinos? ¿Y usted sabe de la resolución suprema? ¿Sabe el número? ¿Sabe cuándo? Clarísimo, el señor ministro explicó que existe resolución de su nombramiento, el señor ministro explicó que el doctor Montesinos es un asesor importante del Servicio de Inteligencia Nacional y explicó qué función cumple fundamentalmente. Nos demostró cómo es que él ha trabajado en toda la normatividad que se ha dado para la lucha contra el narcotráfico, cómo ha participado en la normatividad que se ha dado para la lucha contra el terrorismo. Es un legislador. Es un hombre que ha trabajado en asesoramiento en esa materia y en muchas otras, por cierto, en las cuales también participa el doctor Montesinos. O sea, sí se han dado las explicaciones. Lo que pasa es que hay determinadas materias que no se pueden exhibir. Normalmente la gente que trabaja para el Servicio de Inteligencia, las resoluciones que motivan sus nombramientos son mantenidas con confidencialidad. Esto se hace en todas partes del mundo. Pero en todo caso el ministro ha declarado enfáticamente de que fue debidamente nombrado. Pero ¿esta confidencialidad lo incluye usted? Porque podríamos comprender que... Sí, le voy a dejar más rato. Sabemos cuánto tiempo hablaba la congresista. Que la confidencialidad incluya a los congresistas es algo que queremos saber. Porque una cosa es que la generalidad de la gente no conozca y otra cosa es que ustedes no puedan tener una reunión secreta, como se llama, y ustedes no puedan saberlo. Sí, lo que ocurre es lo siguiente, que no todos los congresistas mantienen el debido secreto. Recordemos que existen congresistas que han estado muy ligados, por ejemplo, a la formación ideológica del terrorismo en el Perú. Hay congresistas cuyo origen es marxista-leninista y han estado íntimamente ligadas a muchas personas que hoy día están presos por terrorismo. En consecuencia, no podríamos abrir los secretos de la lucha contra esta lacra social si es que todavía esta no ha terminado de ser combatida. Pero yo quería agregar algo porque se ha mencionado la lucha contra el narcotráfico en el Perú y quiero señalar que hoy día el Perú es ejemplo en el mundo. No es ejemplo solamente entre los países andinos o amazónicos, sino es ejemplo en el mundo de la lucha que se está haciendo contra el narcotráfico. Tan es así que hace muy pocos días hemos obtenido no solamente la carta del embajador de Estados Unidos, sino la propia Secretaría de Estado norteamericano que ha mencionado que ni el doctor Vladimiro Montesinos ni ninguna persona vinculada a los altos mandos del gobierno están vinculados al narcotráfico. Si se atreve en el previo a elecciones de un presidente norteamericano a dar este tipo de certificaciones, evidentemente se trata de un país que ha pasado todas las inspecciones habidas y por haber en esta materia. Y esto es reconocido en todo el mundo. Hoy día el Perú es un país en el cual tenemos para enseñar cómo combatir el narcotráfico por los grandes logros que se han obtenido en cantidad de droga incautada, etcétera, y porque las propias instituciones tutelares como es el Ejército y la Aviación han iniciado, y la Marina han iniciado desde hace mucho tiempo campañas muy importantes para encontrar a cualquier elemento que pudiera haber infiltrado en estas instituciones, cosa que casi ningún país hace. Incluyendo o recordando los casos de la droga encontrada en los barcos o la droga encontrada en el avión presidencial, usted reitera lo que nos acaba de decir, que le parece que nuestro país está tan bien en lo que es lucha contra el narcotráfico? Justamente porque se descubre eso. Yo no creo que esto surja ahora, estoy seguro que esto debe haber existido muchos años atrás. Lo que pasa es que no se quería descubrir, no se quería investigar esta materia. Gracias a que ahora las propias instituciones descubren esto, es que justamente somos el ejemplo, que ni aún las más altas autoridades están, ni las militares, contra las cuales siempre se le tiene miedo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ni esas personas, los militares,
militares están exentos de ser investigados y de ubicar a quienes. Nunca como ahora hay tantos oficiales que están siendo juzgados, vinculados a cualquiera de los delitos, incluyendo el del narcotráfico. Esto demuestra el gran cambio que hay en el Perú en esta materia, y esto hay que reconocerlo hidalgamente, porque si el Perú es ejemplo en el mundo, no entiendo por qué no es ejemplo para nosotros los peruanos, o algunos de los peruanos que no quieren reconocerlo. Vamos a continuar conversando con los congresistas luego de la pausa. Flores y el congresista Ricardo Marcenaro. Y la congresista Flores ha traído una grabación muy interesante que ha constituido un elemento importante en la discusión de ayer. ¿Qué voces vamos a escuchar? Vamos a escuchar un fragmento de la diálogo grabación entre Vladimiro Montesinos y el general Hermosa. Vladimiro Montesinos y el general Hermosa son las voces que vamos a escuchar en este momento. Un fragmento porque debo confirmarle que la primera parte se borró. Se borró, bueno. Sí, pero vamos a escuchar un fragmento, lo hace más interesante aún. Exactamente, lo vamos a detener a la fuerza, lo sacamos a la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. Es una voz muy rápida. A la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. Dice... Vladimiro Montesinos. Esa voz tan aguda. Sí, esa voz gritona es la de Vladimiro Montesinos. Parece que tenemos algo en común. ¿Cómo se sabe que esa es la voz de Vladimiro Montesinos? Porque se le conoce y porque además... en el diálogo, esta es una grabación larga, y en el diálogo previo, por ejemplo, hay pasajes en que habla con Fujimori, ¿no? Le dice ingeniero, nunca le dice presidente. Ingeniero, el otro dice doctor, ¿no? Existen también grabaciones de las conversaciones entre Vladimiro Montesinos y el presidente Fujimori. Ah, sí, esto es una... Yo he tomado 10 segundos para mi intervención, pero es una grabación de 1 hora. ¿No le parece que independientemente del tema de fondo, que es la cantidad de poder, que eso es lo que usted creo que quiere demostrar con y esta el carácter grabación operativo, ¿no? Que es un tema que ha negado expresamente el ministro Briones y que tiene importancia, por eso es que lo he tomado, porque cuando se le pregunte en esa grabación, ¿no?, que es la parte que se ha borrado, oiga, ¿tiene usted sus agentes? Aquí está reseñada la conversación textualmente, ¿no?, en el Caretas del día de hoy. Entonces, la confirmación de la existencia de sus agentes... ¿Tiene agentes allí? Le pregunta Nicolás Hermosa, y acá dice, yo tengo agentes acá, mi general. Eso para mí, ese reflejo es a su vez es reforzar la tesis que sostuvimos para el caso de la Cantuta, ¿no? Que el grupo Colina, claro, que el grupo Colina es un grupo de agentes. ¿Qué dice usted, congresista Marcenaro? Muy simple, si es que esa grabación fuera cierta, a mí no me consta, yo no soy investigador de este tema, pero usted verá que se refiere, por ejemplo, al general Hermosa y le dice, mi general, que es la típica actitud de una persona que depende de otra, es decir, él reconoce que su superior es el general Hermosa. Y cuando habla con el presidente se refiere al ingeniero presidente de la República. En consecuencia, nos parece correcto. En el Servicio de Inteligencia hay un director del Servicio de Inteligencia, hay toda una estructura del Servicio de Inteligencia de la cual el doctor Montesinos es un asesor. Este fue un operativo que se montó cuando se intentó dar un golpe de Estado, ustedes recordarán, y en consecuencia el Servicio de Inteligencia estuvo en actividad. En ese momento el doctor Vladimiro Montesinos seguramente ha estado con los jefes del Servicio de Inteligencia, quien tenían a sus hombres apostados para evitar este golpe de Estado. Por lo tanto, nada extraño, pero miren usted la relación, es mi general, es decir, él acepta la jerarquía del general Hermosa con quien se supone que está conversando. Lo que destacaría entonces, que no era un hombre que está ordenando, ¿no es cierto?, a otra persona, sino al contrario, es una persona que está conversando con un general al cual le reconoce su alta jerarquía militar. A ese mi general le dice, oiga, usted vamos a detener ahora, no espere hasta mañana, ahora. ¿Por qué no ahora, general? Pero en fin, yo creo que ese es un punto que lo que nos revela es que el ministro Pandolfi en esta materia, y el ministro Briones, que fue que expresamente ha negado esto, han sido poco claros, porque yo creo que no nos han precisado cuál es la función exacta de Vladimiro Montesinos, cosa que hubiera sido elemental y básica. Yo creo que, en resumen, yo lo que sostengo... Para usted un asesor no debe tener agentes, no debe utilizar la frase... Un asesor legal, ¿no es cierto? Un asesor legal es un abogado al que se le consulta o opina. Para usted... Perdón, sí. Para usted, congresista, un asesor sí puede tener agentes, digamos, es parte de sus funciones mientras se subordine al mi general. Él los tiene, seguramente no es él quien los tiene, sino los tiene la gente del Servicio de Inteligencia con quien está él en ese momento. En ese momento, por algún motivo de la operación, él está comunicándose con el general Hermosa y por lo tanto habla de las personas que están bajo el mando del Servicio de Inteligencia, evidentemente, no de él. Él no es una institución independiente, él es un simple asesor del Servicio de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia tiene a un personal que
que es al cual él se está refiriendo en esa conversación, pero manteniendo el gran respeto que le tiene a un general que evidentemente es su superior, en la medida que él es simple y llanamente un asesor que está íntimamente vinculado al servicio. Y como se ha dicho hoy día, él ayuda a conformar el Servicio de Inteligencia Nacional. Gracias a eso hoy día tenemos una estructura que, repito, también es un ejemplo en Latinoamérica en materia de, y por eso es que se pudo penetrar a los servicios de inteligencia del narcoterrorismo, por eso es que se han hecho las grandes capturas. Si este servicio de inteligencia no tuviera esta organización, hoy día no estarían en prisión los altos mandos del terrorismo y hoy día no viviríamos la situación que vivimos. Esto ayudó a estructurar el doctor Vladimiro Montesinos como asesor, pero él no hace los operativos, no obstante que puede en algún caso haber acompañado. ¿Qué cosa tiene que decir sobre eso? Bueno, yo ya he dado mis ideas en este punto. Yo creo que está demostrado que él tenía más bien una función política. Pero acaba de decir una cosa muy interesante. De hecho, eso es cierto también. Ha reconocido que el congresista tiene razón en algo. ¿A qué se refería? De hecho, eso he dicho. Sí, debe ser fruto del sueño. Pero déjame plantear otro punto que me parece tan interesante como este. Nosotros hemos señalado, y yo lo reitero públicamente, si yo tuviera tenido que tomar la decisión, yo no llevaba de asesor legal en el tema del narcotráfico a un abogado de narcotraficantes. Me parece casi una cosa ética, ¿no es cierto? Y ayer han dicho que no era, el ministro Pandolfi ha dicho que no fue abogado de narcotraficantes, que no defendió a Evaristo Porras y que a los dos miembros de la policía que defendió, los defendió por delitos de función. Entonces, ese punto, ese es otro de los temas, estábamos tratando de ver temas puntuales, yo creo que ese es otro de los temas en los que, uno de los cuales el ministro no ha sido tampoco veraz. Concrete la falta de veracidad, por favor. Primero, yo he demostrado también, alcanzando una copia de un contrato de arrendamiento, es una fotocopia de un contrato de arrendamiento, en la que aparece un narcotraficante. Extendido en Lima en 2 ejemplares iguales, uno para la propietaria, otro para el arrendatario. Y 14 de marzo del 79. ¿Quiénes aparecen? Es muy pequeño. Muy chiquitito. Sí, yo le voy a leer lo que dice. El ministro Pandolfi tiene uno más grande. Isabel Garaycoa Ortiz, Jaime Tamayo, Vladimiro Montes. Jaime Tamayo es narcotraficante. Vladimiro Montesinos Torres, él es el fiador en la casa de un narcotraficante, donde además se encontraron 2,5 kilos de droga. ¿Ya? Primer caso. Aquí está, doctor Vladimiro Montesinos Torres. No hay duda, es un caso clarísimo. Segundo caso, Sol. El caso de Porras Ardiles. Yo quisiera que la gente, los amigos televidentes, sepan quién es. Porras Ardiles es un narcotraficante colombiano al que se le procesa en el año 80. El fiscal había pedido para él 20 años de prisión y fuga. ¿Ya? La hipótesis que nosotros hemos manejado es que Vladimiro Montesinos asume la defensa en el año 80. Eso básicamente ha salido de medios periodísticos, pero ha ocurrido en este debate una cosa sensacional. El doctor Espichán, que ejerció en este tema la defensa, nos dijo: a ver, señores, ¿cuál es la prueba con la cual ustedes demuestran que el señor Vladimiro Montesinos fue abogado de Porras Ardiles? Entonces comenzó a sacar una serie de papeles. Este papel demuestra que el abogado fue un doctor Magno Romero, que efectivamente lo fue hasta el año 80, y la referencia que nosotros tenemos que Magno Romero tuvo un atentado y se retiró de la defensa. No falleció. No falleció. Se retiró de la defensa y después se nos exhibe un documento del año 89, en que otro abogado sustituye. Entre el 80 y el 89 hay un gran vacío, que es nuestra hipótesis, que en ese tiempo es que Montesinos entra. ¿Pero qué nos dice? ¿Qué abogado hay en ese tiempo? ¿Tiene que dar algún documento de los expedientes? Bueno, pero es que escucha esto es sensacional. Entonces nos dice: y conste, señores, que este expediente ha desaparecido. Y tratan de meter a Vladimir Paz de la Barra porque en un juicio civil pierde expediente. Entonces yo le he hecho una pregunta elemental: ¿y cómo el doctor Espichán tiene fotocopias de un expediente desaparecido? Porque nos exhibió todas las fotocopias. El expediente completo, sacaba, fojas tal, la foja es cual, la foja allá. ¿De un expediente desaparecido? ¿Cómo es que tiene el doctor Espichán copias de un expediente desaparecido? ¿Y si les tiene las copias, por qué no las muestra todas para reconstruir el expediente? ¿Por qué? ¿Me preguntó? No, porque lo que es evidente es que hay un hueco entre el 80 y el 89, en que es el periodo en que presumiblemente Montesinos tuvo que ver. Esa parte desapareció. ¿Qué nos puede decir? Desapareció todo el expediente, pero tiene fotocopia de todo. Le toca el turno al congresista Marcenaro. ¿Qué puede decir de esto? Que es quizá una de las cosas que menos clara ha quedado el día de ayer. Yo entiendo que hay una desesperación por tratar de implicar al doctor Vladimiro Montesinos, pero en ese expediente no aparece para nada. Lo que sí aparece es que debido a que el doctor Paz de la Barra solicitó el expediente, siendo él juez
en una causa en la cual se estaba tramitando un divorcio y había un proceso penal contra este narcotraficante, y resulta que en este proceso civil se pide el expediente penal, cosa que está prohibido de hacer. Un expediente penal no debe salir del juzgado por ninguna circunstancia cuando está un proceso penal en trámite, y llega a manos de este juzgado civil y ahí se pierde el expediente. Y se mencionó al doctor Paz de la Barra en la medida que él era la persona que estaba en ese momento y fue sancionado en ese momento por el Poder Judicial. Eso fue lo que explicaron hoy día. ¿En base a qué? Porque usted sabe que en los juzgados civiles existen expedientes y lo que se ha perdido es el juzgado penal. En consecuencia, habían documentos en el juicio civil en el cual existían pruebas de esta pérdida, etcétera. Y en consecuencia, eso es lo que se mencionó, pero no hay ningún documento en que aparezca. Los documentos que se han enseñado hoy día, los que habían hoy día, en los pocos que puede tener el doctor Espichán, en la medida que no existe el expediente, en esos documentos no aparece el doctor Vladimiro Montesinos. Entonces, nuevamente se crean estas figuras y se crean estas... Pero, Ricardo, no, porque el doctor Vladimiro Montesinos en el Perú ha sido acusado absolutamente de todo, digamos, en todos los casos ha participado él, es una figura a la cual se le achacan la responsabilidad de todos los actos que hay en el Perú. Creemos que hoy día, con el voto de confianza a los ministros que habían sido citados por ese motivo, ha terminado el tema. Es decir, la minoría tiene que aceptar que han perdido una votación, que no llegaron ni a los 40 votos. Hay una pregunta que queda en el ambiente, sin embargo, que la ha hecho la congresista, y yo la quiero repetir para terminar. ¿No le da curiosidad que una persona tenga un expediente extraviado? Porque eso es una pregunta interesante. ¿Cómo el señor Espichán tiene copias de un expediente que se extravió en el 85? Él sabía... Bueno, esa pregunta hay que hacérsela al señor Daniel Espichán. Yo no soy el del señor Daniel Espichán, yo no he exhibido el expediente, no me he encargado de esa parte. Habría que pedírselas a él. Pero no es anormal que personas tengan copias de expedientes en determinado tipo de procesos. Los tres somos abogados, ¿ah? Yo cómo voy a tener expedientes de un caso X en el que no he tenido copia de un expediente penal, que además es reservado, de un caso en el que no soy abogado, no tengo ninguna vinculación y que además se ha perdido, de pronto no tengo fotos. Cuando se pierde un expediente se trata de reconstruir el expediente y por lo tanto aquellos que tienen copia de los documentos se vuelven a reconstruir. Esto no es la primera vez que ocurre. En el Poder Judicial se pierden expedientes, entonces luego se le pide a las partes las copias de los escritos que han presentado, etcétera, para reconstruir. Se piden copias de las resoluciones cuando existen copias en los mismos juzgados y de esa forma se van rehaciendo los expedientes. Esto, como abogados, sabemos que ocurre y no tiene ninguna práctica irregular. ¿El caso Villacoca me permite finalmente contarlo? No sé si todo el caso, porque en realidad tienen 30 segundos prácticamente cada uno para hacer su exposición final. Lo más importante para usted al final de todo esto, ¿el tema terminó o no terminó? Bueno, no, que va a haber terminado. Recién comienza. Este es un punto que tiene que continuar investigándose con mucha firmeza. O sea, esta interpelación lo que nos ha ratificado es un poder sin explicación, porque si se trata de eso, de un funcionario de segundo nivel, uno no termina de explicarse por qué cierra filas del gobierno frente a tantas preguntas. ¿Cuál es su función? ¿Hasta qué punto es imprescindible un hombre que ha tenido una trayectoria profesional que yo por lo menos no califico de ética? El caso que quería contar, que es el caso Villacoca,